Testimonio de Betty Collins Phillips. Para poder asistir al tabernáculo Branham, nos mudamos de Wolf Creek, Kentucky, donde mi padre era pastor de una iglesia metodista, a Charlestown, Kentucky. Poco después conocí a Rebecca, la hija del hermano Branham. Yo tenía 10 años y teníamos la misma edad. Rápidamente nos hicimos mejores amigas, y casi todos los fines de semana, o ella estaba en mi casa, o yo en la suya. El hermano y la hermana Branham me trataron como a una hija más. Me compraban pequeños regalos y me daban el mismo tipo de corrección cariñosa que les daban a sus propios hijos. Por ejemplo, un domingo, después del servicio religioso, Rebecca y yo caminábamos con el hermano y la hermana Branham por la Cuarta Calle, en Louisville, Kentucky. Íbamos a almorzar a la cafetería Blue Boar. Yo llevaba unos zapatos rojos de tacón alto, de unos 10 centímetros, 3 pulgadas. El hermano Branham se detuvo en la zapatería y señaló un par de zapatos con un tacón mucho más bajo. Me dijo: «Betty, esta es la altura de tacón que me gusta. No me gustan los tacones altos porque una mujer no puede caminar erguida con ellos y son duros para el cuerpo». Por supuesto, me avergoncé inmediatamente de los zapatos que llevaba. Llegué a casa y tiré todos mis zapatos de tacón alto y nunca más los volví a usar. Le doy gracias al Señor por mostrarme la verdad. He asistido al tabernáculo Branham desde que tenía 10 años, excepto durante los 5 años comprendidos entre 1964 y 1969, cuando vivíamos en Tucson. He presenciado muchas sanaciones. Recuerdo vívidamente a una niña que vino a la iglesia sin poder caminar. Parecía como si las articulaciones de sus dedos estuvieran retraídas. El hermano Branham oró por ella, e inmediatamente se levantó y comenzó a caminar. Yo estaba en el servicio cuando falleció el hermano Edmund Way. Fue un suceso verdaderamente extraordinario. El hermano Branham estaba terminando el servicio y se disponía a bajar del púlpito cuando, de repente, la hermana Way gritó. Ella y el hermano Way estaban sentados justo delante del púlpito, y el hermano Way se había desplomado al suelo. El hermano Branham pasó por encima de la barandilla del altar y se arrodilló para orar por él. Su corazón volvió a latir. Al cabo de un rato pudo incorporarse. La hermana Way, que era enfermera titulada, dijo que cuando se cayó ya no tenía pulso. Poco después de cumplir 14 años, mi familia pasó una tarde en casa del hermano Branham. Tenía mucho dolor en el costado y había tomado un analgésico, pero el dolor no desaparecía. Cuando llegó la hora del servicio, mi madre y la hermana Branham vinieron en nuestro coche con los niños más pequeños. El hermano Branham, mi padre, Rebecca y yo fuimos en la camioneta. No dije nada, pero cuando llegamos al tabernáculo, tenía tanto dolor que apenas podía mantenerme en pie. Finalmente logré llegar al baño de mujeres, donde había un banco largo. Me retorcí en el banco y ya no pude moverme. Rebecca dijo: «Ya está. Voy a pedirle a papá que ore por ti». Así que fue a buscar a un diácono, quien a su vez trajo al hermano Branham. Él ya estaba en la plataforma, pero vino a orar por mí. Al instante me sentí bien y el dolor desapareció. Esperé un rato y luego fui a sentarme en el santuario. El hermano Branham estaba predicando y se detuvo para mencionar que el Señor me había librado. Les dijo a mi padre y a los diáconos que había sufrido un ataque repentino de apendicitis. Esto ocurrió en 1959, cuando predicó: «La fe es el sexto sentido». Desde entonces hasta hoy, no he vuelto a tener problemas. Estuve presente cuando la luz apareció en la pared del tabernáculo durante la predicación de las edades de la iglesia. Estaba sentado a 5 filas del fondo, del mismo lado donde apareció. 2 chicas que conocía estaban sentadas más cerca y contaron algunos chistes de mal gusto. Después, me dijeron que cuando la luz apareció sobre sus cabezas, pensaron que iban a morir. A medida que la luz cambiaba de forma, mostrando las diferentes épocas de la iglesia, se podía sentir la presencia del Señor en el edificio.
Durante mi adolescencia, varios chicos me invitaron a salir. Muchas veces el hermano Branham me explicó por qué podía o no podía ir con ellos. Quizás se debía al significado de su nombre o a algún aspecto de su carácter. Una vez salí con un chico durante un tiempo, y después, cuando dejamos de vernos, el hermano Branham me dijo que había sido algo bueno. Si me hubiera casado con él, mi vida habría sido un infierno. Tiempo después, el hermano Branham vino a nuestra casa un día y dijo: Betty, conocerás al verdadero muchacho en el oeste, y un día me sentaré con él en tu sala mientras preparas filetes para nosotros en la cocina. Entraré en la cocina, te daré una palmada en el hombro y te diré: mira que mucho más feliz eres con ese muchacho que lo que jamás hubieras sido con el otro. Eso fue hace unos 40 años, pero aún así, sigo intentando tener filetes frescos en el congelador. En la universidad, cuando nos tomaron la foto de graduación, me negué a usar el vestido con los hombros descubiertos que llevaban las demás chicas. El fotógrafo se quejó de que arruinaría el año escolar porque mi foto sería diferente a las demás. Casi todos en mi clase se rieron de mí. Claro que me dolió, pero no me arrepentí de mi decisión. Más tarde participé en un concurso de costura. Gané el tercer lugar en todo el estado de Kentucky. Poco después, el hermano Branham nos llamó a casa y tras hablar con mi padre, pidió hablar conmigo. Me dijo: Betty, ¿te acuerdas de la postura que adoptaste cuando te tomaron la foto para el año escolar? El Señor te recompensó permitiéndote ganar el concurso de costura. Él no pasa por alto nada de lo que haces. Hoy tengo un negocio de costura y creo que la razón por la que sigo adelante es porque aún cosecho los frutos de la postura que adopté hace muchos años. El Señor siempre es fiel. Muchas veces, Rebeca me invitó a viajar con ella a diversos lugares de Estados Unidos para asistir a conferencias. Jamás me dormía durante el trayecto. Sabía que era un honor estar en el coche con el hermano Branham. Siempre podía sentir la presencia del Señor, esa paz maravillosa, cada vez que estaba con él. Un día, mientras el hermano Branham conducía, él y yo conversábamos mientras Billy Paul y Rebecca dormían. De repente, se quedó en silencio. Desde la ventana, solo veía campos de cultivo a ambos lados. Sacó un papel y un bolígrafo del bolsillo, colocó el papel en el asiento junto a él y comenzó a escribir. Supe que estaba teniendo una visión y no dije ni una palabra. Cuando terminó de escribir, el hermano Branham se frotó la cara con las manos. Luego me dijo: acabo de ver algo. Esto sucedió en 30 segundos o menos, pero durante ese tiempo sus manos no estaban en el volante ni miraba la carretera, aunque el coche avanzaba en línea recta. El domingo siguiente por la mañana, me explicó que lo que había visto le había dado el texto para el mensaje de esa mañana, que era obra maestra. Viajé a California con el hermano Branham, Billy Paul y Rebecca. Fueron esas últimas reuniones en diciembre de 1965. Allí conocí a James Phillips, el chico del oeste con quien me iba a casar. Lo noté de inmediato cuando llegó al banquete. Fue porque llevaba una Biblia consigo. Y la mayoría de los adolescentes que conocía eran alocados y no llevaban Biblias. Nos presentaron, y Rebecca, que estaba sentada a mi lado, no dejaba de darme codazos en la rodilla y reírse de mí. Creo que me puse roja. Después del servicio, habló con el hermano Branham y el hermano Billy Paul sobre él. Y ellos también empezaron a bromear conmigo. Les dije: no sé por qué se burlan de mí, porque nunca volveré a California a menos que el hermano Branham esté conmigo. Sé que no me hundiré mientras él esté aquí. El hermano Branham dijo: gracias, Betty. En lugar de que yo fuera a California, James vino a Arizona y nos casamos en 1967. Nos mudamos a Indiana en 1969. Fue director del coro del Tabernáculo de Jeffersonville durante muchos años y todavía está dispuesto a ayudar donde sea necesario. Algo más sucedió durante aquellas reuniones en California en 1965.
Fue una noche después del servicio religioso, cuando regresamos a nuestras habitaciones de motel. Rebecca y yo teníamos una habitación entre la del hermano Branham y la de Billy Paul, y era tarde cuando recibimos una llamada. Como era mi cumpleaños, pensé que alguien de la reunión quería gastarme una broma, hasta que dijo, «Chicas, voy a verlas», y profirió palabrotas. Colgué. Rebecca y yo arrastramos un armario hasta la puerta. El teléfono volvió a sonar y Rebecca contestó. Era el mismo hombre, y colgó enseguida. No queríamos molestar al hermano Branham, y como era tarde pensamos que Billy Paul ya estaría dormido, así que tampoco lo llamamos. No sabíamos que el hombre estaba llamando a Billy Paul, pues no se daba cuenta de que viajábamos juntas. Le preguntó si quería ir a visitar a las chicas de al lado con él, y que podía entrar en nuestra habitación a través de él. Billy Paul le había advertido que se mantuviera alejado de nosotros y luego llamó al hermano Branham. Rebecca y yo no lo sabíamos. El hermano Branham se quedó despierto toda la noche, con un rifle a su lado, vigilando nuestra puerta. A la mañana siguiente, durante el desayuno, nos dijo que el hombre que nos había llamado era una persona muy peligrosa, un saqueador, y que había estado en nuestra puerta varias veces durante la noche. Y luego nos dijo que el hombre estaba sentado en el mismo restaurante donde estábamos nosotros en ese momento. Eso nos dejó a los dos en shock. En varias ocasiones, el hermano Branham nos contó que, después de orar por los enfermos, los demonios que había expulsado volvían a él por la noche para reclamarle lo que les había hecho. Podía sentir la presencia de esos espíritus malignos y comprender sus designios. Creo que esto le permitió saber el peligro que corríamos esa noche, y por eso tomó esas medidas para protegernos. Algo que siempre he recordado es una conversación que tuvimos el hermano Branham, Billy Paul, Rebecca y yo al salir del servicio vespertino. Entramos en el coche y lloré. Le dije, «Hermano Branham, no entiendo por qué no todos pueden ver esto». Billy Paul respondió, «Te lo diré. ¿No sería bíblico que todos vieran el mensaje?» El hermano Branham dijo, «Billy, si alguna vez dijiste algo correcto en tu vida, fue esta vez». Muchas veces, cuando estaba con el hermano Branham, él sabía si tenía alguna pregunta o algún problema que me inquietaba. Me respondía incluso antes de que yo le dirigiera la palabra. Otras veces, me animaba a preguntarle lo que me preocupara. ¿Cuántas veces, durante los últimos 40 años, he anhelado que se me ofreciera ese privilegio de nuevo? Pero, al mismo tiempo, sé que todas las respuestas que necesitamos están en las grabaciones, porque este es el alimento espiritual que se ha guardado para nosotros. Simplemente debemos aferrarnos a ellas.